Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Me da mucho gusto saludarlos en esta, pues ya última sesión, último tramo de la jornada de este viernes. Espero que se encuentren bien. Un viernes, pues, caluroso, ¿verdad? Al menos en mi aldea aquí sin lluvia. No sé cómo estará el tiempo por las de ustedes, pero acá donde yo me encuentro no llueve, más bien hace más calor. Pero también un día de protesta, un día, una semana complicada, con un país roto, una realidad política sumamente complicada, que no debe ser indiferente para ninguno de nosotros. Así que también invitados a estar muy atentos, a reflexionar, a tomar una opinión y tomar una postura frente a todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Es complicado. Parece que estamos de nuevo en tiempos represivos, en tiempos dictatoriales, autoritaristas, en la oscuridad absoluta, ¿verdad? Así que veremos cómo se van desarrollando los sucesos y esperemos que a pesar de la tormenta, a pesar de este estallido que apenas se está empezando, pues llegue a buen puerto. Y no solo llegue a buen puerto, sino que ocurran cosas buenas. Necesitamos y merecemos cosas buenas en este país, pero solas no van a ocurrir, ¿verdad? Y no es casualidad tampoco que seamos tan apáticos ahora y que pensemos que todo eso que ocurre está lejos de nosotros y no nos va a afectar y que incluso estemos así, ¿verdad? Conectados a la distancia recibiendo clases. Pero bueno, menos la reflexión. Así que atentos, ¿verdad? Con toda la información, con las cosas que ocurren. Y a pesar de ello, pues tenemos también compromisos, ¿verdad? Tenemos que demostrar también con nuestra coherencia, nuestra ética y con nuestras actividades cotidianas, eh, pues que también somos capaces de cumplir con lo que nos toca, ¿verdad? Así que ya que hay condiciones, al menos para seguir hablando de temas académicos, pues intentaremos avanzar al menos un poquito. Y que a propósito con el tema, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de la acción humana, de la moral y de la ética. Pero antes de eso, solo referirme brevemente al tema del examen parcial. Comentarles ¿qué? Que el examen parcial pues se llevó a cabo de manera exitosa, no recibió, digamos, ningún tipo de solicitudes extemporáneas o de situaciones anómalas o de acontecimientos o incidentes. Apenas el día, ¿qué hay? ¿Cuándo fue el examen? Ayer, ¿no? Eh, Aún no lo he calificado. Obviamente el sistema lo califica por sí solo, pero yo hago todo un proceso de revisión, de depuración, de contraste para verificar que todo vaya en orden y no se nos escape nada. Así que notas no hay todavía, no me vayan a preguntar notas. Pero sí puedo mostrarles en cuanto a la herramienta que pues les fue muy bien de forma general en el examen. Tengo 318 eh, usuarios que contestaron el examen. En mis primeras revisiones me pude constatar que hay un grupito pequeño que no pertenece a ninguna de las tres secciones, que tampoco está asignado y que menos ha asistido a alguna de las clases. Cada clase que yo tengo con ustedes, el sistema recoge una lista de asistencia, ¿verdad? Una lista de registros de quienes se conectaron y cuánto tiempo estuvieron, ¿verdad? Con correo electrónico. Entonces llama la atención esos grupitos que bueno, quiero pensar y prefiero imaginar que es gente que por alguna razón y de alguna forma logró conectarse con un correo distinto al suyo por alguna situación muy particular. Pero bueno, de forma general, como pueden ver, la media está en 21 puntos, ¿verdad? Por acá está la media.
Sin embargo, pues las notas van muy bien, ¿verdad? Van entre 17 y 25 puntos. Están, digamos, las notas. Por supuesto, hay un grupo que va de 15 hacia abajo y otro muy chiquito que va de 25 hacia arriba. De manera general, ustedes son la sección G. La sección G está en promedio de número de personas. Pues 106 personas se autoidentificaron como sección G y contestaron su prueba. Aquí me aparece el registro de quiénes son. Y luego, pues, las preguntas, ¿verdad? Con este ranking que me hace, pues, ver que al final el examen rindió sus frutos. Este examen estuvo pensado precisamente para que usted se obligara a leer y tuviera que revisar conceptos, ¿verdad? Porque sabidos estamos que la mayoría utiliza si bien les va, sus notas, las presentaciones, el libro, otros caen en la tentación de esos grupos fantasmas de Zoom o de WhatsApp, en donde desperdician su energía viendo cosas ahí, ¿verdad? Pero el examen está pensado tomando en cuenta todas esas situaciones. Por lo tanto, lo que no hace el examen es castigarlos y mucho menos pretender que ustedes no van a hacer algo. Por supuesto, hay un grupo de estudiantes que no sé quiénes son, pero por supuesto que los hay, que sí leen, que sí están preparados, que tienen esa capacidad autocrítica de ser disciplinados y hacer su prueba, digamos, de forma correcta. Un aplauso para ese grupo. El resto, pues ya ven, les fue bien, ¿verdad? Ahí van. Y al menos yo me quedo con la idea de haberles, pues, encontrado una excusa más para que tuvieran que leer. En realidad eso perseguía con esta prueba, ¿verdad? Pensé que se iban a tardar más, la verdad, que si no, se tardaron un tiempo adecuado, que también me hace pensar o que sí estudiaron, que sí entendieron la clase, o que tenían sus libros, sus ayudas, ¿verdad? Pero en todo caso, estaba considerado, en mi caso muy particular, ¿verdad? Esas situaciones. Yo sí, hace mucho tiempo yo no peleo con eso, ¿verdad? Eh, Espero que esa oportunidad haya servido para que sin querer queriendo, dijo aquel personaje, ahora usted sabe un concepto, ahora usted tuvo que remachar en algo que con toda seguridad le va a servir. Así que, bueno, hasta ahí, si hubiese alguna duda del examen, algún comentario, nos quedan 30 segundos antes de cambiar de tema. Bueno, cambio de tema. Entonces, cualquier situación en alrededor del examen, un correo electrónico y por ahí les puedo contestar. Bien, vamos a avanzar entonces en el tema de esta noche. Hoy vamos a conversar acerca de el tema, la unidad, el capítulo número 4, la acción humana. Página número 50 ¿qué será? 53. 52, 53. Quisiera, por favor, el apoyo de algún lector, alguien que nos pueda colaborar con una lectura bien, pero no se amontonen, solo una persona. ¿Le puedo leer, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Claro, Cristina. Por favor, Cristina me hace la campaña La acción humana es la moral de una señora regañona. La página 56. Hasta las 56. Donde termina el tema, creo que es 56. Sí, correcto. La acción humana. Sí, termina hasta las 56. Vale, entonces, por favor, vamos a prestarle atención a Cristina, ella nos va a apoyar con la lectura. Adelante, Cristina. La racionalidad hace libre al ser humano, pues le permite elegir sus acciones,
Sin embargo, no siempre los sujetos actúan movidos por una auténtica libertad. Al contrario, pareciera que una persona jamás podría ser libre si guiara siempre sus pasos. Motivo por la moral. De hecho, la idiosincrasia popular define la moral como una serie de reglas rígidas y obligaciones que deben cumplirse para no caer en el pecado. Este capítulo analiza la acción humana desde la perspectiva filosófica, es decir, trata sobre la moral entendida como una forma de saber racional. ¿Es la moral una señora regañona? Adela Cortina hace esa comparación. Se suele pensar en la moral como una señora regañona que prohíbe hacer muchas cosas placenteras y que ve todo como pecado. Señala la autora que parecía pues que la moral debía consistir en mandatos encargados de amargar la existencia al personal prohibiéndoles cuando pudiera apetecerles. 1996, página 17. Quizá esa sea la percepción más generalizada. De ahí que muchas veces la religión sea un refugio personal para lavar culpas y sentir la necesidad de que éstas sean perdonadas por una autoridad superior. El pensamiento religioso domina muchas áreas de la vida en nuestras sociedades. De ello se deriva la frecuencia vinculación entre moral y religión. Casi siempre se piensa que una persona muy religiosa es más propensa a hacer el bien y a poseer altos valores morales. Sin embargo, con frecuencia surgen noticias sobre múltiples casos de pederastías entre los sacerdotes católicos y pastores de iglesias evangélicas. A esto se le acusa cada vez más de convertir su iglesia en un jugoso negocio en el que lo más importante es el diezmo. En Guatemala, durante 2017 hubo 2 casos odiosos que reflejan ese contradictorio discurso moral de la religión. El hijo de un pastor evangélico arrolló a un grupo de adolescentes. Una de ellas murió. Al ser entrevistado se limitó a decir: Jehová es grande. Solo un mes después ocurrió un hecho similar. Un ciudadano arrolló a 2 agentes de tránsito y a un grupo de peatones. Después del hecho, se hizo un corte en el cuello y escribió con su sangre la palabra Jehová. Ambos sujetos asumen que su fe puede salvarlos del castigo, como si Dios fuese una autoridad que le va a perdonar cualquier acto, por atroz que sea. Asumen su fe como un salvoconducto para pasar por encima de cualquier persona en aras de su derecho individual y egoísta a la libre locomoción. Religión y moral tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital. La primera surgió como respuesta del afán de la salvación de las personas. Por ello, buscar liberar el ser humano del mal voluntario, la muerte y el sinsentido de la vida. La diferencia radica en que los principios fundamentales defendidos por la religión son dogmas y que deben ser aceptados por fe. Es a lo que Fromm 1953 llamaría ética autoritaria. Una moral dependiente, escudada en una autoridad. Este tipo de moral no permite al individuo erigir sus propios principios y hacerse responsable de sus actos. A ella se le contrapone la ética humanista, esa que surge del interior del individuo plenamente desarrollado y consciente de sí mismo, individuo cuyos principios morales surgen de consensos y deben ser aceptados racionalmente. Cortina, 1996. Uno de los fundamentos básicos de las sociedades democráticas es la libertad de la religión y de culto. En un mismo grupo suelen convivir personas que profesan diferentes credos religiosos. Esto nos obliga a ser tolerantes con quienes piensan de forma distinta. Cada religión se guía por principios diferentes. Por ello, la moral civil, laica, independiente de la religión puede servir como interlocutor entre las distintas manifestaciones religiosas.
Esa ética laica consiste en un conjunto de valores morales que ya comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista y que les permite construir su mundo juntos precisamente por compartir esa base común. Cortina 1996, página 32. Para empezar, la moral se refiere a las acciones del ser humano y ninguna de estas es totalmente espontánea. Cada una está condicionada por ciertos conocimientos y actitudes asumidos ante la vida. En el capítulo anterior se mencionaba que ante cada necesidad, el individuo reflexiona sobre las opciones que tiene y se decide por una de ellas. En cada decisión, procura que sus acciones sean encaminadas por un tipo del saber que nos orienta para forjarnos un buen carácter, que nos permita enfrentar la vida con altura humana, que nos permita, en suma, ser justos y felices. Cortina 1996, página 16. Eso es la moral. La palabra es de origen latino y se deriva del vocablo griego, ética, por lo que podría asumirse como sinónimo. En su respectivo idioma, ambas significaban comportamiento, modo de ser, costumbre. Sin embargo, los filósofos han creado una distinción. Llaman moral a la práctica misma, a los principios que guían las acciones. Se reserva el término ética a la disciplina filosófica que estudia la moral. Las diferentes sociedades se comunican, dialogan, de esa manera se van consolidando principios morales de validez cada vez más amplia o que trascienden la propia comunidad. Por ello, se puede hablar de un relativismo moral en el que cada individuo o cada grupo establece sus propias normas. De hecho, la altura moral de una persona se evidencia cuando ésta es capaz de trascender la propia cultura y adopta conductas válidas para una comunidad cada vez más amplia. Los sujetos con pobreza moral se cierran a su grupo y suelen ver con desconfianza al resto. Es lo que sucede, por ejemplo, con Donald Trump. Su estrechez moral hace ver como enemigo a toda persona que no pertenezca a su grupo étnico. También se puede ver en los aficionados de algún equipo o a quienes se fanatizan por alguna religión. Dado que las normas morales se aprenden, Cortina señala que la moral es un tipo del saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. Por razón, entendemos esa capacidad de comprensión humana que arranca de una inteligencia. 1996, página 22. Según esto, necesitamos de la razón para aprender a discernir. Entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Solo así podremos ordenar nuestra vida y ser conscientes de nuestras metas. Por ello, vale la pena dedicar esfuerzos intelectuales para desarrollar la conciencia moral. Con ello, es posible evaluar las acciones y saber de antemano si son buenas o malas, o comprender que unas son moralmente mejor que otras. En ese sentido, la conciencia moral cumple 3 funciones. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Comprender las diferentes consecuencias que traerá obrar de una u otra forma. Por ejemplo, permite reconocer que dialogar con una persona para establecer acuerdos es mejor que golpearla. También permite evaluar los valores positivos que poseen otras culturas y sociedades. Orientar las acciones, de forma que sean coherentes con los valores que se posean. Por ejemplo, imaginemos que un asesino ofrece pagar a un abogado 100,000 si le arregla todo para quedar libre. La conciencia moral del profesional le permite evaluar la inmoralidad de la propuesta. Así, la rechazará para respetar la ética profesional. Por supuesto, tiene la obligación moral de defenderlo, pero no para luchar a toda costa por dejarlo libre, sino para que se le juzgue de acuerdo con el debido proceso. Autocrítica. La moral actúa como juez interno que aprueba o reprueba una acción realizada. Si el abogado del ejemplo anterior acepta la propuesta, seguramente su conciencia le juzgará como inmoral o lo hará cargar como un complejo de culpas. En cambio, si la rechaza o aclara su papel al presunto implicado,
Su propia conciencia le permitirá sentirse bien. Moral y libertad van de la mano. Soy libre. ¿Cuándo? Gracias a mi desarrollo moral, puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente, de acuerdo con mi sistema de valores. Dejo de ser libre cuando traiciono mi moral y mi escala de valores. En la práctica, contradice los valores que supuestamente defiendo. Como dice Fromm, la ética permite que el sujeto sea la realización de sí mismo y desde sus potenciales. 1953, página 9. Muchas gracias por el apoyo con la lectura. Vamos a hacer algunas anotaciones al respecto de este par de páginas que escuchamos acerca de la moral. Un tema pues bastante sensible, bastante complejo, el cual pues obviamente no pretendo ni hacer definiciones mucho menos absolutas y menos en una charla de media hora, ¿verdad? Pero sí es necesario que podamos conversar, que puedan llevarse alguna inquietud en alrededor del tema. Y es que nos está diciendo el texto acerca de la moral, que tiene que ver con la capacidad del ser humano de ser racional, de elegir. Y ya veíamos en el capítulo anterior, con los postulados existencialistas de Sartre, que nos dice esto de que la libertad es una condena y que además estamos condenados a elegir, que son nuestras decisiones, nuestras elecciones, las que nos dan esa condición de la libertad. Sin embargo, ¿cómo es que decidimos? ¿Cómo ocurre esa decisión? Ahí aparece la axiología, ¿verdad? Los valores éticos y morales. Y entonces se nos habla de la moral. Y vamos a complementar ay, se me fue, perdón. Vamos a complementar con este concepto de Mario Bunge que nos dice que la moral concerniente al, ¿qué es la moral? Este concepto se puede definir también como concerniente al bienestar de otras personas y nuestra propia responsabilidad para con ellas. Los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañen o beneficien a los demás. Entonces, esto hace la pega directamente con esta idea de que es el uso de la razón, ¿verdad? La racionalidad, esa característica tan humana, lo que nos hace libres y que nos permite entonces elegir, pero que esa toma de decisión y esa elección ocurre en una escala de valores éticos y morales, que ojalá fueran los buenos, los correctos, los útiles, los que no dañan a nadie, los que benefician a todos, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que no siempre funciona así. Y entonces, a pesar de que la moral es una forma de saber racional, ¿verdad? Es abstracta, está en nuestras ideas, se mueve con la voluntad y se refleja con nuestros actos, ¿verdad? Se refiere precisamente a las acciones. Y entonces aquí se empieza a hablar de dos conceptos. De la moral laica, que es la que nos interesa para efecto de estudio, ¿verdad? Que es la que garantiza el respeto a todas las formas de religiosidad y de pensamiento. ¿Y por qué nos vamos al tuétano directamente a hablar de religión? Porque, bueno, la religión juega un papel fundamental en la manera de cómo se organiza la sociedad, en cómo está, digamos, articulada la familia, en cómo funciona el individuo, en cómo cada acto ocurre, tanto cualquier religión como la ausencia de ella. Por eso tenemos entonces esta distinción entre la moral laica y la religión, ¿verdad? Sin embargo, religión y moral tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital. Entonces aquí no se vaya a equivocar, aquí nadie les está diciendo si algo es bueno o algo es malo, sino que intentamos hacer una reflexión acerca de cómo tomo mis decisiones y cómo afecta a mis ideas, a mi pensamiento, a mi razón, el hecho de que yo entiendo el mundo desde una serie de preceptos, ¿verdad? Una serie de doctrinas, de postulados, de costumbres,
de ritos y de actos que son religiosos, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y que incluso no tenemos culpa de eso, ¿verdad? Es parte de una cuestión mucho más grande que nosotros mismos, ¿verdad? Sin embargo, hay un momento en el que nuestro pensamiento es maduro o empieza a madurar, en donde nuestro conocimiento empieza a ampliarse, en donde nuestro círculo de amistades, nuestro círculo de vivencias, nuestras experiencias nos llevan a conocer, a dudar y a replantearnos, sobre todo en estos tiempos en donde se puede. Hace unos 200 años era imposible, o 300 años era inimaginable, ¿verdad? Por supuesto, eso puesto desde una visión muy occidental, centroamericana, guatemalteca, y con todas sus dolencias, pero no es igual en el resto del mundo. Hay países, hay lugares, hay comunidades, hay grupos tan cerrados que mantienen, digamos, una forma muy ortodoxa, pero con una moral religiosa y una ética autoritaria de ver el mundo. Y entonces, ¿cuál es el problema con ello? ¿Verdad? Si se supone que tanto la religión y moral buscan llevar a la plenitud vital a las personas, pero sí hay un problema, y es que los valores éticos y morales deben ser universales. Y cuando uno está en un extremo de cualquier bando, ¿verdad? Y uno defiende sus ideas como únicas frente al pluralismo que existe y que debiera permitirse, es en donde ocurren los problemas. Entonces, por eso hablamos de la ética autoritaria, que de acuerdo con Eric Fromm, una moral dependiente es una moral dependiente escudada en una autoridad, ¿verdad? Y de esto abundan los ejemplos, ¿verdad? Solo para poner, y ahí con cuidado, con pinzas lo menciono, ejemplos recientes, ¿verdad? Los partidos políticos, los líderes religiosos vinculados a partidos políticos, aunque afortunadamente el voto demostró que aunque el líder político, el líder religioso se vista de político y juegue a manipular a su feligresía, la gente ahora se informa más y finalmente toma una decisión, porque logra entender qué es lo bueno y qué no es bueno, qué es correcto y qué no es correcto, qué beneficia a la mayoría y qué daña a la mayoría. Y de ahí el resultado electoral que tuvimos, por ejemplo, y que de eso podemos deshilachar la manta y hablar a nivel de fibras, si usted quiere, pero no es esta la plataforma para hacer eso, pero sí muy necesario que vinculemos estos temas al qué hacer, porque claro, hoy estamos con esto que es importantísimo para nuestra vida política social en Guatemala, pero cuando esto se logre superar de alguna forma, de nuevo usted va a quedar sin un gran tema. Y entonces ahí está el resto de grandes temas, pero no hay que buscar grandes temas, tiene que hacerlo en lo cotidiano, en su vida diaria, en las decisiones más simples, ¿verdad? Si es lo bueno, si es lo correcto, si es lo útil, si es lo que beneficia, si no daña, ¿verdad? Por eso hablamos de una ética laica, que de acuerdo con la doctora Adela Cortina, esta es un conjunto de valores morales que ya comparten los distintos grupos de una sociedad moralmente pluralista. Lo que pasa que el hecho de que yo defienda una idea, porque mi concepción del mundo, ya sea por mi religión, por mi afiliación política, por mi grupo social, por mi afiliación pues no sé, de gustos o de género, y yo me caso con una idea y por esa razón desdeño al resto y pienso que los demás entonces no tienen la razón, ahí estoy metido en un problema. Ahí no estoy yo en un lado, digamos, balanceado de los valores éticos y morales, sino que prima la religión y la ética autoritaria o la visión sesgada, míope frente a formas, digamos, mucho más grandes de entender el mundo. De ahí esto de sociedades moralmente pluralistas.
capaces de darle espacio a las mayorías y de entendernos y de construir un mundo juntos, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para compartir esa base común. Y aquí pues se pone delicado porque hay que dar ejemplos y abundan, están ahí. Y creo que ni siquiera necesitaríamos ir tan lejos de Guatemala para ponerlos, pero para no apachar tantos callos nacionales, ¿verdad? Por ejemplo, hay sociedades que su forma de religiosidad les indica un trato específico hacia la mujer, por ejemplo. Hay países en donde si una mujer se quita una prenda de vestir que cubre todo su cuerpo y el público la ve, los hombres tienen derecho de meterla en un hoyo y apedrearla hasta que muera. Y además, si no lo hacen, también ellos se mueren, ¿verdad? Hay una sociedad que funciona aún así y para ellos eso es correcto y eso es bueno, porque es parte de su religión, es parte de su ética autoritaria y de su forma muy particular de entender y de interpretar el mundo, su mundo. Pero bueno, uno dirá, ay, qué horror, ya ven las religiones. Claro, hay líderes políticos, ¿verdad? Eh, Tal vez los más visibles en la parte, en Asia, ¿verdad? Donde es más visible, tal vez, en América también hay, pero donde hay regímenes totalitaristas, donde a la cabeza está el líder y que la sociedad funciona, gira en torno al líder, que casi tiene la potestad de un semidios o un dios, ¿verdad? Eh, por las formas en cómo se expresa. Y claro, seguramente estoy siendo laxo con mis comentarios, pero intento poner varios ejemplos. O pues sin ir tan extremadamente lejos o con ejemplos tan drásticos, nuestro país, ¿verdad? Aquí mismo pasan y ocurren cosas que, que no están bien, que no son bien vistas. Y para los que aún no les hace clic ninguno de estos ejemplos, uno que está caliente y de moda para los que gustan del fútbol, por ejemplo, yo le he seguido la pista a este tema porque me cautivó ver la forma tan de la idiotez humana, ¿verdad? La selección femenina de fútbol de España ganó el Mundial femenino, pero la celebración y toda la cuestión deportiva se vio truncada por los actos morales y éticos de un solo individuo y que además se afana, se aferra a su posición errada absolutamente, ¿verdad? Y entonces abrió un gran debate, cosa que tampoco me interesa mucho que lo debatamos acá, pero hacerles esa mención, ¿verdad? No es correcto lo que hizo. Tomar a las chicas por los hombros, besarlas en la boca frente a millones, eso no se hace. Para empezar, eh, eso no lo harían un entrenador en un torneo masculino, para empezar por ahí, ¿verdad? Segundo, no fue consentido, ya se aclaró eso, ¿no? Y aunque hubiese sido, no es correcto. No son niños de prekinder que se comen los mocos, ¿verdad? Es gente formada, preparada, poderosa, que sabe que están frente a millones viendo en el mundo sus actos. Entonces no puede ser que el cinismo sea tal y no puede ser que haya gente en la sociedad que piense aún que eso es bueno. Claro, tal vez no fue tan grave el asunto, ¿verdad? Aparentemente, porque solo es la punta del iceberg. Ya empezaron a correr las noticias de escándalos sexuales, de escándalos de orden de abuso sexual, de prostitución, de drogas, de corrupción, en fin. Entonces, por sus frutos les conoceréis, dijo aquel, ¿verdad? Que está en un libro sagrado. Pero en todo caso, ¿por qué sí nos debería importar entonces eso? ¿Verdad? Más allá del tema del fútbol, es porque se vuelve un ejemplo y hay que explicarlo y hay que decir, miren, eso no es correcto, se equivocó y lo razonable es que diga, me equivoqué y tiene que aceptar las consecuencias porque nadie lo obligó. Él es esclavo, en ese ejemplo, de sus actos, de su decisión, de su libertad y ahora tiene que vivir con eso.
creerse libre de que puede hacer lo que le da la gana con las mujeres y frente a todo el mundo, tiene consecuencias, ¿verdad? En ese acto muy específico, ¿verdad? No así como pasa aquí en Guatemala, en otro acto, ¿verdad? Que se puede debatir desde la ética y la moral, en donde en la palestra política, ¿verdad? Hay un tema jurídico donde la gente por expresar, algunas gentes por expresar su opinión en una red social, ahora están siendo sujetas de un acto jurídico, ¿verdad? Un amparo que interpone nada más y nada menos que el Ministerio Público, ¿verdad? Qué horror, qué espanto que estemos ya de nuevo, ¿verdad? Como que si no hubiéramos pasado esa oscura noche de desgarramiento y de desangramiento en esta sociedad, y estamos en ese estira y encoge y en esa inflexión de este cambio que estamos viviendo, ¿verdad? Pero es necesario reflexionar. Y aquí está de la cortina, ¿verdad? Con este libro, recomendadísimo, ¿verdad? ¿Para qué sirve realmente la ética? Y retomando entonces lo que escuchamos en la lectura, que la moral es un tipo de saber que nos orienta, pongan atención acá, para forjarnos un buen carácter. Pero carácter no tiene nada que ver con violencia. Entiendo cómo es que el aparato ideológico nos ha hecho creer que carácter es violencia. No, el carácter es saber hacer lo que se debe de hacer de forma correcta, de forma justa, ¿verdad? Y afrontar las consecuencias de sus actos. Eso es carácter. Lo otro es violencia, ¿verdad? Los golpes, los gritos, el miedo, eso es violencia, ¿verdad? Eso no es carácter. Y aquí vale la pena preguntarse, ¿conoce usted su carácter? ¿Empezó ya usted a forjar su carácter como estudiante? ¿Sabe usted cómo debe forjar su carácter como abogado? O sea, ¿cómo se va a curtir en la vida para llegar a tener un buen carácter? Un carácter que nos permita enfrentar la vida con altura humana y que nos permita, en suma, dice Adela Cortina, ser justos y felices. Tengo un pequeño material que quiero, presentarles, ver un video de la doctora precisamente Adela Cortina, para que de voz de ella en este extracto ustedes puedan escuchar este tema. Como siempre, este es un extracto de la colección que suelo yo consultar y que es sale de una entrevista mucho más larga y hay abundante información de este tema y de ella para los que les interese. Pero pongamos entonces nuestra atención en este material. Soy Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Escribí un libro que se titulaba ¿Para qué sirve realmente la ética? Porque a la editorial le pareció importante que se preguntara sobre cosas de la vida de los seres humanos y qué es eso realmente. Y tuvieron la buena idea de pensar que hay algo muy importante que es la ética y hay que preguntarse para qué sirve la ética. Y yo creo que es un poco la pregunta de la que estamos aquí tratando. Sí. Yo empezaba siempre diciendo, creo que es muy importante, que la palabra ética viene de ethos, que quiere decir carácter. Y creo que la primera tarea de la ética consiste en forjar el carácter de los niños, el carácter de las personas, el carácter de los pueblos, el carácter de las organizaciones. La forja del carácter es algo fundamental, porque sabemos que los seres humanos nacemos con un temperamento que no hemos elegido, lo que se llama la lotería natural que nos ha tocado, pero después a lo largo de la vida vamos tomando decisiones que nos llevan a crear unas predisposiciones a actuar en un sentido u otro. Y esa predisposición puede ser la predisposición a actuar con prudencia, la predisposición a actuar con justicia o la predisposición a actuar con injusticia. Esas predisposiciones van formando lo que se llama el carácter de las personas, que después nos ayudan a ir en ese sentido, con lo cual forjarse unas predisposiciones es fundamental para después tomar decisiones en la vida.
Yo creo que la ética trata de la forja del carácter, que es algo, una asignatura, nosotros que sabemos de asignaturas, la más importante asignatura que se pueda cursar en la vida, porque es importante forjarse un buen carácter, ya que de alguna manera está en nuestras manos. Y a mí me parece que esas predisposiciones, cuando son predisposiciones que van hacia actuar bien, es lo que se llama una palabra que está muy poco de moda, que es la palabra virtudes, pero que los griegos llamaban una cosa muy bonita que es aretai, excelencias. Son unas predisposiciones que son excelentes cuando una persona se acostumbra a actuar con justicia, con fortaleza, con prudencia. El forjarse un carácter excelente creo que es una tarea muy importante, porque es que la ética no es muy subjetiva, sino muy intersubjetiva. Se hace entre los sujetos, se hace entre las personas. No puedo decidir yo por las buenas qué es lo malo y qué es lo bueno y qué normas son correctas y cuáles son incorrectas. Somos los seres humanos los que vamos dialogando sobre qué creemos que es lo más justo, qué creemos que es lo mejor, qué nos parece que es lo más oportuno. Lo hacemos entre todos nosotros. Al final cada uno tiene una conciencia y tiene que tomar decisiones. Pero lo hacemos entre nosotros conjuntamente. Es una construcción conjunta, ¿no? Depende de cada quien y para mí asesinar es bueno y para el otro asesinar es malo. No, cuidado. Hemos vivido mucho a lo largo de la historia para ir dándonos cuenta que el asesinato no es lo más oportuno para la humanidad, que la mentira, el robo, la corrupción no son buenas para la humanidad. Entonces no es que yo opino que me parece mal una cosa o me parece mal otra, sino que ya hemos ido históricamente llegando a la conclusión de que hay unas cosas que son mejores que otras y la hemos hecho conjuntamente. Eso es muy importante, porque si no, cuando las gentes están siempre criticando que hay corrupción, que hay maldad, pero ¿por qué critica usted si cada uno opina como quiere? Claro. Bueno, ahí está entonces de la viva voz, de la mismísima de la Cortina, este tema que da para mucho, ¿verdad? En realidad es muy amplio. No es una cosa de una clase, ¿verdad? Pero bueno, por razones de tiempo y de espacio, sabemos que tenemos que hacerlo así, de esta manera, digamos, más laxa, más precisa, ¿verdad? Bien, hasta aquí llega el tema de hoy. Vamos a continuar en la siguiente clase hasta terminar este capítulo 4, previo a entrar al capítulo o a la unidad que sigue, que es lógica. No sé si la próxima semana, que es lunes, tenemos clase o hay exámenes, no recuerdo, pero si no, pues en el día que toque nos volveremos a encontrar. Pregunto si hay algún comentario, alguna duda, algo que antes de concluir la sesión de esta tarde-noche. No, licenciado, solo que la otra semana sí tenemos exámenes, entonces no tenemos clases con usted, porque tenemos exámenes lunes, miércoles y viernes. Híjole, bueno, entonces las vamos a extrañar, ¿verdad? Mucho éxito en sus exámenes. Gracias, Bueno, licenciado. entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, si todo está así de claro, pues bueno, habrán señales en el cielo de que ya es viernes. Pásenla bien, buen fin de semana y nos veremos entonces en unos días. Muchas gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Muchas gracias, Feliz Liz. Pascualina.